Saludos, buenas. Estamos una vez más aquí estudiando la palabra de Dios con un tema más de la santa palabra de Dios y que Dios nos va a iluminar, nos va a dar su bendición. Hoy vamos a estudiar otro tema más de la Biblia y es con respecto a quién escribió el libro de Daniel. ¿Quién escribió el libro de Daniel? ¿Quién escribió el libro de Daniel? Así mismo es. Ayer estudiamos quién escribió el libro de Isaías y hoy vamos a ver quién escribió el libro de Daniel. Oremos. Padre querido, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de una vez más estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, danos fuerza, danos voluntad y danos tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. La autoría del libro de Daniel, ha sido debatida por siglos. Básicamente son dos las posiciones sostenidas por los estudiosos de las Escrituras. Algunos creen que el libro fue escrito por el profeta Daniel en el siglo IV a.C., tal como lo sustenta la obra misma. Otros enseñan que el libro fue escrito por un judío anónimo del siglo II a.C., durante la época de los Macabeos. Por tanto, la segunda posición es denominada la hipótesis macabea. Identificar el autor del libro de Daniel es vital, porque la interpretación y la validez de la profecía del libro dependen de la identificación de su autor. Si Daniel escribió el libro en el siglo IV, entonces contiene verdadera profecía. Si es un desconocido escribió el libro en el siglo II, sus pretendidas profecías no son profecías en absoluto, sino historia escrita con forma de profecía después que el evento profetizado ya ocurriera. Los eruditos que defienden la autoría danielica sostienen que el libro fue escrito en etapa por el mismo profeta Daniel alrededor del año 530 a.C. en Babilonia. El centro temático del libro es doble: proclamar la soberanía de Dios desde una perspectiva internacional y dar ánimo a sus hijos para que sigan fielmente al Señor, sabiendo que Él controla la historia. Además, Él se ocupa de sus hijos y el más alto juez, pues todos los seres humanos deben rendirle cuenta. Daniel presenta una serie de 4 imperios mundiales: la primera venida del Mesías, el surgimiento y la actividad del anticristo, el cuerpo pequeño, la persecución de los santos, el juicio en el cielo y finalmente el establecimiento del reino eterno de Dios. La combinación de este libro apocalíptico yace en la esperanzadora predicción de una resurrección al final de los tiempos. Esta posición puede ser denominada la hipótesis persa o escénica. La fecha tradicional entre judíos y cristianos para el libro de Daniel del siglo IV fue cuestionada desde el fin del siglo XVI por la así llamada hipótesis macabea, lo cual prevalece hoy entre los eruditos históricos y críticos. El primer crítico que puso el origen de Daniel en el siglo II a.C. fue el filósofo neoplatónico Porfirio. En el 10º libro de su obra contra el cristianismo argumentó que Daniel fue escrito por un individuo que vivió en Judea durante la persecución realizada por el rey siria Antíoco Epífanes IV, porque describe estos hechos con demasiada precisión para hacer una profecía. En su comentario sobre el libro de Daniel, el padre de la iglesia, Jerónimo, responde los argumentos del Porfirio y defiende la autoría de Daniel. Los escritos de Porfirio fueron destruidos posteriormente y su punto de vista sobre el libro de Daniel sobrevivió solo porque lo menciona Jerónimo. De acuerdo con la hipótesis macabea, un autor desconocido en el siglo II a.C. escribió el libro usando el seudónimo Daniel para dar autoridad a su manuscrito. Relató la historia que ya había transcurrido en forma de profecía, haciendo auténtica poesía solo respecto a los eventos descritos en el capítulo 11, 40 y el capítulo 12, con la resurrección que en su tiempo
se esperaba que el autor creía que era el tiempo del fin. Pero esta genuina profecía fracasó porque lo predicho nunca ocurrió. De acuerdo con la difusión histórica crítica, el autor cometió varios errores históricos por no tener suficiente conocimiento de la historia de Babilonia y Medo y Persia. Solo acertó cuando trataba de la historia de su propia época. El tiempo de la Séulida y de los Ptolomeos, la tesis macabea, entonces sostienen que el libro de Daniel fue escrito en Judea alrededor del año 165 a.C., en un momento de profunda crisis. El rey Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén y prosiguió brutalmente a los judíos religiosos por una causa de convicciones. El propósito del libro se nos asegura y era guía a los judíos de su fidelidad a Dios y a su rebelión contra el reino tiránico opresivo de este rey griego. Evidencia a favor del origen del libro en el siglo IV. Los siguientes puntos que voy a demostrar mostrarán los problemas ocasionados por la posición histórico-crítica y documentarán que en realidad hay muchos argumentos a favor del siglo IV para el libro. Algunos de tales puntos son: número 1, la confiabilidad del libro. Contra los acertos de muchos críticos en Daniel, hay una impresionante precisión en los detallados relatos de eventos históricos, los cuales son tan precisos al cotejarlo con los materiales extrabíblicos conocidos, que la conclusión es inevitable. El autor debió haber sido un testigo ocular que experimentó esos acontecimientos y por tanto podía proporcionar un relato históricamente preciso. La fuente primaria demuestra inequivocadamente que el autor conocía hechos que eran desconocidos en el siglo II a.C., pero se fueron recientemente recuperando por los arqueólogos. Unos pocos ejemplos deben bastarnos para comprobar este punto. En Daniel 4 se menciona a Nabucodonosor como el orgulloso constructor de Babilonia. Este conocimiento sobre la actividad edilicia de Nabucodonosor se perdió y nunca lo mencionan historiadores antiguos como Heródoto, Ketesia, Estrabón o Plinio. Sin embargo, ha sido confirmado por las modernas excavaciones de Babilonia. Algunas de las inscripciones se asemejan tanto al relato bíblico de Daniel, el cilindro de Rutefen, que R. Perfect tuvo que admitir. Quizás nunca sepamos cómo nuestro autor sabía que la Nueva Babilonia era la creación de Nabucodonosor, tal como lo ha demostrado en excavaciones. B. Las excavaciones. La existencia de Belsasar fue debatida por estudiosos hasta el fin del siglo XI. Entonces se encontró no solo que fue el primogénito de Nabonido, sino que fue corregente de su padre, quien le confió el reino. Belsasar, por tanto, estaba en lo correcto de ofrecerle a Daniel el tercer puesto en el reino, o sea, después de Nabonido y de él mismo. La crónica de Nabonido confirma que el último rey de Babilonia, no estaba en la ciudad cuando cayó en manos de los persas en el año 539 a.C. El doctor Everett Hochi afirma con fuerza la autenticidad del libro de Daniel. Dice él, cito: de todos los registros no babilonios que tratan de la situación al fin del imperio neo-babilónico, el capítulo 5 de Daniel está a nivel de la fuente coinforme primaria de la literatura, lo que contiene la precisión de los eventos principales. Por el rey de Siria, Antíoco, porque él describe estos hechos con demasiada precisión para hacer una profecía. En su comentario sobre el libro de Daniel, el padre de la iglesia Jerónimo responde al argumento de Porfirio y defiende la autoridad de Daniel. Los escritos de Porfirio, en el libro de Daniel persiste no solo el problema histórico, la identificación de Darío el Mero no se ha podido resolver satisfactoriamente por falta de un adecuado material histórico de trasfondo. La hipótesis de William Chea de que fue Ubadú o Ubadú Gorria, general del ejército de Ciro que conquistó a Babilonia en el octubre del 539, es la mejor opción en el debate actual. Ahora, el lenguaje del libro. Los eruditos históricos críticos han pretendido que el lenguaje de Daniel indica un origen en el siglo II a.C.,
Sin embargo, la comparación lingüística del hebreo de Daniel con los manuscritos de Qur'an habla a favor de la hipótesis persa, porque el hebreo de Daniel no está próximo al de la literatura quiránica. Así también la palabra importada de persa en Daniel están tomadas de persa antiguo, indicando su gran antigüedad. El significado que tiene eso a veces es difícil de discernir o se ha perdido del todo. Además, el arameo de Daniel pertenece al arameo oficial o imperial, no al arameo del siglo II. Gleason Ashore explica que el Génesis apócrifo provee evidencia muy poderosa de que el arameo de Daniel proviene de una época considerablemente anterior al siglo II antes de Cristo. Hay solo 3 palabras griegas en Daniel y ellas designan instrumentos musicales. Pero eso solo debemos sorprendernos, pues el comercio griego estaba en marcha en todo el antiguo cercano oriente. Desde el siglo 8 también se subcontrataba un mercenario griego en el ejército de Nabucodonosor, quienes pudieron haber traído con ellos esos instrumentos. Si el libro hubiese sido escrito a mediados del siglo II, como lo pretende la hipótesis macabea, debía polular con términos griegos, porque para ese tiempo la lengua predominante en Oriente y la cultura griega prevalecía en el cercano Oriente. Número 3. Los 4 elementos, los 4 imperios del libro de Daniel. La hipótesis macabea sostiene que los 4 imperios mundiales fueron Babilonia, Media, Persia y Grecia. Sin embargo, el orden apropiado de los 4 imperios es Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma. Puede documentarse esto con los siguientes hechos. A. En el año 550 a.C., el rey persa Ciro derrotó al rey Medo Atiages y formó un único reino conocido como Medo-Persia, lo que significa que para el tiempo de la caída de Babilonia, en el año 539, Medo y Persia ya era un reino unificado. B. El simbolismo empleado en el libro para describir el reino Medo-Persia indica que solo contaba como un reino, no 2. La parte de plata de la estatua tenía 2 brazos. Daniel 2.32. El oso, que representa el mismo poder, tenía 2 mitades desiguales. Y el carnero, identificado como Medo-Persia, tenía 2 cuernos distintos. Daniel claramente identifica los primeros 3 imperios como Babilonia, Medo-Persia como único reino y Grecia. En lo que concierne al texto bíblico, el libro no hace separación entre los imperios Medo y Persa. Roma es el 4º imperio, dado que sucedió en el imperio griego en la historia. El elemento en conclusión, la hipótesis macabea tiene serias debilidades y no convence en negar que Dios conoce el fin desde el principio, según Isaías 46:10. O sea, capaz de presidir exactamente el curso de la historia. No hay, como decían por ahí, no hay tutía para creer que el libro de Daniel fue dirigido e inspirado por el Espíritu de Dios. Oremos. Padre querido, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque tú nos has dado evidencia en tu palabra y en la historia de que eso es real. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Nos vemos en una próxima entrega.